Bienvenidos al curso de la Convención de Aguascalientes, la Soberana Convención de Aguascalientes. Como siempre es un gusto tenerlos aquí en el INERM. Muchas gracias de parte de todos los que trabajamos aquí y de nuestra directora general particularmente. Hoy contamos pues con la presencia de un compañero del instituto y además, debo decirles, el especialista en la Convención Revolucionaria, el doctor Felipe Ávila, que ya lo conocen muchos de ustedes, es sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctor en Historia por el Colegio de México. Es profesor en la Facultad de Filosofía y es actualmente director general adjunto de Servicios Históricos de este instituto. Algunas de sus publicaciones, bueno, ya lo saben los que lo conocen, además de ser especialista en la convención, pues lo es también en el zapatismo. Algunas de sus publicaciones son El origen del zapatismo, también El zapatismo, Tierra, Gente, Tiempo del Sur y El gobierno interino de Francisco León de la Barra. Por supuesto, el libro de la convención que se llama Las corrientes revolucionarias y la soberana convención. Que está por reeditarse, va a salir próximamente y vamos a llevar a cabo la presentación de ese libro y de otros libros conmemorativos del centenario de la Convención Revolucionaria el próximo 8 de octubre, se los voy anunciando, pero bueno, pues el doctor Ávila es, como les digo, especialista en este tema de la Convención Revolucionaria y hoy el tema que toca es la Convención en Aguascalientes, así que bueno, le dejo el micrófono. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los presentes. Voy a hacer una presentación general acerca de la que considero es la asamblea revolucionaria más representativa en la historia nacional, la historia de la Soberana Convención que se reunió en Aguascalientes el 10 de octubre hace 100 años y que fue quizá el mayor intento por lograr la unificación de las distintas corrientes revolucionarias, que reunió a varios de los principales asesores, colaboradores, intelectuales, pero también a varios de los más importantes generales de las corrientes revolucionarias, con el objetivo de unificar a la revolución, de pacificar el país, de definir cuál debía de ser el programa de gobierno y de elegir ahí mismo al que tenía que ser el gobierno de la revolución. La Convención de Aguascalientes se conoce así porque fue en este lugar, en esa ciudad que se escogió como neutral para que se celebrara, y se conoce genéricamente a la Convención de Aguascalientes a todo lo que fue la convención. Sin embargo, la convención tuvo varias etapas. Solo la primera de ellas tuvo lugar en Aguascalientes, del 10 de octubre a mediados de noviembre, estuvo mes y medio tan solo en la ciudad de Aguascalientes, pero sin embargo, como esa fue la ciudad en la que se reunió por primera vez, se le ha quedado en términos generales el nombre y casi todo el mundo la identifica como la Convención de Aguascalientes, aunque también se tendría que decir que la convención se reunió en la Ciudad de México, en Cuernavaca, en Toluca y en su etapa final, hacia finales de 1915 y 16, en Jojutla, Morelos. Pero voy a hablar entonces en términos generales solo sobre la primera etapa, la que tuvo lugar en Aguascalientes. Como todos ustedes deben saber, a mediados de 1914, las corrientes revolucionarias que se habían levantado en armas contra el gobierno usurpador de Venustiano Carranza lograron su objetivo, derrotaron en los campos de batalla
al Ejército Federal y para mediados de 1914 era muy claro que el huertismo había perdido la batalla. Por eso no fue casual, no fue sorprendente que Victoriano Huerta, sobre todo después de la terrible derrota que le infringió la División del Norte en Zacatecas, el 23 de junio de 1914, que fue la toma de Zacatecas, la batalla más famosa de la Revolución Mexicana. Pocos días después, Victoriano Huerta renunció a la presidencia de la República, huyó del país hacia Europa, después regresó a Estados Unidos a tratar de organizar una contrarrevolución que no tuvo éxito y terminó de manera triste sus días, meses más adelante. Pero lo que me parece importante recordar y subrayar en estos momentos es que la victoria sobre Victoriano Huerta, sobre el gobierno que había derrocado y asesinado a Francisco I. Madero, fue obra de una labor conjunta de tres grandes corrientes revolucionarias. Los que derrotaron a Victoriano Huerta fueron el villismo, quizá el que más contribuyó con sus grandes victorias militares a derrotarlo, pero también el constitucionalismo, y no hay que menospreciar, no hay que hacer a un lado tampoco al Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata. Fue la acción combinada de estas tres fuerzas que tomaron en su poder la mayor parte del territorio nacional, que se apoderaron de prácticamente todo el norte, el centro y una parte del sur de la República Nacional. De hecho, prácticamente solo el sureste quedó un poco al margen de la acción y de la influencia de estas tres grandes corrientes, pero las 3/4 partes, si no es que un poco más del territorio nacional, en el verano de 1914 estaban en poder de las corrientes revolucionarias. El Ejército Federal había sido derrotado, el gobierno de Victoriano Huerta pues prácticamente ya nada más estaba escondido en la Ciudad de México, había perdido el control sobre el resto de la República y tuvo que capitular. Sin embargo, habiendo conseguido que era el principal objetivo que se habían fijado las tres grandes corrientes revolucionarias, derrotar al gobierno usurpador, una vez logrado esto, se encontraron con un nuevo problema, porque quienes derrotaron a Victoriano Huerta eran tres corrientes distintas, no era una sola, y tan no era una sola que ya habían surgido fuertes diferencias entre ellas. Ustedes recordarán que la toma de Zacatecas la realizó Francisco Villa pasando por encima de la voluntad y de las órdenes de Venustiano Carranza. Fue prácticamente una insubordinación, una ruptura, y esas dos corrientes estaban al borde del enfrentamiento militar entre ellas mismas. Y como ustedes también sabrán, cuando el gobierno de Victoriano Huerta capitula y entrega la Ciudad de México mediante la firma de los tratados de Teoloyucan, que también aquí en el instituto hemos conmemorado recientemente su primer centenario. En las cláusulas que firmaron Obregón y Lucio Blanco en nombre del movimiento constitucionalista y los encargados de entregar la Ciudad de México por parte del gobierno federal, en una de sus cláusulas se especificó con todas sus letras que las tropas federales estacionadas en el sur de la Ciudad de México
en las municipalidades de Xochimilco, de Tlalpan, de San Ángel, y que estaban impidiendo la entrada de los zapatistas. En los tratados de Teoloyucan se puso una cláusula en donde decía textualmente que las fuerzas federales, cuando entregaran sus armas, no abandonarían sus posiciones de defensa de la ciudad en el sur para impedir la entrada de los zapatistas, y que entregarían sus armas hasta que fueran a relevarlas las tropas constitucionalistas. Es decir, los zapatistas se encontraron con que de un día para otro sus enemigos ya no eran los federales de Victoriano Huerta, sino que eran las tropas constitucionalistas de Venustiano Carranza y de Álvaro Obregón. Desde luego esto molestó muchísimo a Emiliano Zapata, porque supuestamente estaban combatiendo por lo mismo, estaban luchando por derrotar a Victoriano Huerta. Bueno, ya lo habían derrotado, y sin embargo ahora uno de los grupos revolucionarios levantaba las armas en contra de ellos y los recibía a balazos para que no pudieran entrar a la ciudad capital. Entonces, estas eran las condiciones en julio y agosto de 1914. En el norte, el ejército villista, casi a punto de romper las hostilidades contra el ejército constitucionalista, y en el sur, los zapatistas agarrándose a balazos contra el constitucionalismo. No era un panorama halagüeño, más bien resuelto un problema, comenzaba a surgir uno nuevo. ¿Cuál era el nuevo problema que se estaba comenzando a perfilar? El nuevo problema que empezaba a aparecer en la escena nacional era precisamente el de que en ese año y medio de lucha contra el gobierno de la dictadura, en esos 15 meses, poco más, que se llevó derrotarlo militarmente, se habían desarrollado en el territorio nacional 3 grandes ejércitos populares, pero esos 3 grandes ejércitos populares, el villismo, el zapatismo y el constitucionalismo, se habían ido convirtiendo en 3 estados regionales emergentes. ¿Por qué señalo esto? Porque creo que precisamente en el periodo que va del golpe militar, del cuartelazo, de la decena trágica, del asesinato de Francisco I. Madero, al momento en el que Huerta renuncia a la presidencia de la República, en esos meses se colapsa el Estado central, desaparece el gobierno federal. No hay un poder soberano en el país. Un poder soberano se define como el poder que no es disputado, que se impone sobre todos los demás, que tiene la capacidad militar, política, económica y administrativa para someter a todos los otros poderes regionales, locales o a los poderes de facto. El poder, por eso, es único y es indivisible. El poder soberano en distintas épocas ha residido en ocasiones bajo la figura de un monarca, en otras ocasiones bajo la figura de un jefe de Estado, pero en condiciones normales solo hay un poder soberano que ejerce su dominio sobre un territorio y sobre una población y que no es disputado, que no es cuestionado, y que en aquellos casos en que es disputado o cuestionado por algún grupo o por alguna fuerza, el Estado soberano tiene la capacidad militar, coercitiva
política y jurídica para aniquilarlo. Por eso es que generalmente los poderes soberanos son también poderes militares que tienen el monopolio de la violencia legítima, tienen a la fuerza pública, tienen al ejército, tienen a la policía, tienen a distintas fuerzas represivas locales para poder imponer una ley y para poder hacer que se respete el orden jurídico y las instituciones. Bueno, en este periodo que va de febrero de 1913 a julio, agosto de 1914, ese poder soberano es pulverizado por la revolución. Ocurrió en ese periodo lo que Madero no había podido hacer. Si ustedes recuerdan, la revolución maderista no destruyó al Estado de Porfirio Díaz. El Estado nacional, el Estado central, ese Estado construido a lo largo del siglo XIX y llevado a su culminación por Porfirio Díaz, permaneció intacto durante la revolución maderista. Madero se comprometió a respetarlo. El régimen de transición que estableció Madero en 1911 y 1912 respetó las bases del Estado porfirista, y este Estado porfirista tan no había sido derrotado que fue capaz a su vez de derrocar y asesinar a Francisco I. Madero. Precisamente ese temor de Madero de no tocar al Estado porfirista le había costado la vida. El no haber disuelto al Ejército Federal lo llevó a la tumba. Ese enemigo al que le perdonó la vida Francisco I. Madero, finalmente lo asesinó mediante una traición. Bueno, ese Estado que sobrevivió a la primera fase de la revolución fue el Estado que destruyó la segunda fase revolucionaria, la que surgió precisamente para vengar la muerte de Francisco I. Madero. En esos meses de febrero de 1913 a julio-agosto de 1914, la revolución logra hacer lo que Madero no pudo y no quiso: acabar y destruir al Estado central, disolver al Ejército Federal, barrer con las instituciones, y ante este vacío lo que ocurrió fue un proceso en el que ese vacío del Estado central, del Estado nacional, fue siendo llenado por tres estados regionales emergentes: el Estado zapatista en el centro sur de la República, el Estado villista en el norte y noroccidente del país y el Estado constitucionalista en el norte central y oriental del territorio nacional. Entonces, quienes derrotaron a Huerta fueron no solamente tres ejércitos populares, sino también tres estados regionales emergentes que tenían su propio proyecto, su propio ejército, que controlaban su propio territorio, que en ese territorio ellos ejercían su propio gobierno, que controlaban la economía y también emitían su propia moneda y administraban la justicia de una manera muy peculiar en cada uno de estos territorios. Villa tenía su gobierno en Chihuahua y Durango, el constitucionalismo tenía su propio gobierno en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en San Luis Potosí. Zapata tenía a su propio gobierno en Morelos y también en Guerrero, y en algunos de los municipios aledaños de Puebla, de Tlaxcala,
de Oaxaca, del Estado de México. Entonces, cuando Huerta renuncia y que los revolucionarios se dan cuenta de que hay 3 ejércitos victoriosos con diferencias entre ellos, lo primero que se preguntan es si es necesario hacerse la guerra entre ellos mismos para que de esos 3 solo quede uno, o si es posible fusionarlos, unificarlos, tratar de limar sus diferencias, definir entre todos un programa de gobierno en el que estén todos de acuerdo y sobre todo si es posible escoger a un solo gobierno nacional. Para agosto, septiembre de 1914, el ejército más poderoso que hay en la República es la División del Norte de Francisco Villa. Es el ejército que ha desarrollado la más brillante campaña militar, el que ha cosechado los triunfos más sonados, el ejército más disciplinado. La División del Norte de Villa es quizá la maquinaria de guerra más poderosa que se haya construido en toda la historia de América Latina como ejército popular. No ha habido en toda América Latina, en más de 200 años de historia, un ejército popular con la capacidad militar, política y destructiva de la División del Norte de Francisco Villa. Y de los 3 ejércitos revolucionarios parecía ser el ejército más fuerte. Por eso es que cuando surgen las diferencias, la ruptura entre Villa y Carranza, pues desde luego muchos de los generales constitucionalistas le tienen miedo a la División del Norte y no quieren enfrentarse contra Francisco Villa. Por eso, desde el seno del constitucionalismo, un sector de ese ejército, en donde hay personajes que ya eran muy importantes y que algunos de ellos se van a hacer todavía más importantes en los meses por venir, personajes como Álvaro Obregón, como Antonio I. Villarreal, como Lucio Blanco, como Eulalio Gutiérrez, promueven una iniciativa para evitar el choque de trenes contra el villismo, para tratar de hacer las paces, para calmar la ira del Centauro del Norte, y porque también están convencidos de que no los separan diferencias irreconciliables. Ellos están profundamente convencidos de que, aunque no tengan los mismos puntos de vista en todos los principales problemas que se presentan a la Revolución Nacional en esos momentos, que sus coincidencias son mayores que sus diferencias. Ellos están plenamente conscientes de que las grandes diferencias eran contra los enemigos a los que ya han derrotado, que el enemigo era Porfirio Díaz, eran los científicos, era el Ejército Federal, eran los hacendados, eran en parte las oligarquías económicas y políticas, pero que lo que los separaba de sus compañeros de armas villistas y zapatistas no eran diferencias de ese calibre, que podían encontrar fácilmente puntos de encuentro. Y por eso es que promovieron la realización de varias reuniones para tratar de resolver de una manera pacífica y amistosa, de buena fe, las diferencias
que los estaban separando. Fruto de esa iniciativa es el conocido Pacto de Torreón. Un pacto, una reunión, un acuerdo entre representantes de Villa y del Ejército Constitucionalista, en donde se ponen de acuerdo en una serie de puntos básicos para poder arreglar las diferencias que dividen a Villa de Carranza, pero también en puntos que están apuntando hacia lo que sigue. La revolución ya triunfó, ya acabó con Victoriano Huerta, ya no existe el Ejército Federal, ya no existen las instituciones del antiguo régimen, pero hay que construir otras, hay que crear nuevas instituciones, hay que hacer un nuevo pacto social, hay que discutir y aprobar un nuevo orden jurídico y hay que nombrar a un nuevo gobierno. Esto es lo que se proponen hacer, y del Pacto de Torreón surge un compromiso entre los representantes del villismo y de un sector del constitucionalismo para poder llevar a cabo estos objetivos, pero con una asamblea revolucionaria que sea una asamblea de carácter estrictamente militar. Ellos consideran que esos problemas, que son los problemas más importantes de la Revolución Mexicana en esos momentos, solo los tienen que discutir y solo los pueden resolver quienes han tomado las armas y han derrotado en los campos de batalla a el gobierno de Victoriano Huerta. Entonces, tiene que ser una asamblea revolucionaria, pero una asamblea revolucionaria compuesta exclusivamente por militares revolucionarios. Sin embargo, cuando los representantes del villismo y del constitucionalismo le presentan estos compromisos a Venustiano Carranza los rechaza. Para Carranza, esos no son asuntos que estén sujetos a la discusión de los jefes revolucionarios. Para Zapata, todo está claro y está ya definido en el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe establecía que se iba a luchar para derrocar a Victoriano Huerta, que cuando se le derrotara, el ejército constitucionalista iba a entrar a la Ciudad de México, que Venustiano Carranza iba a tomar el poder ejecutivo de la República en sus manos y que iba a proceder a establecer un gobierno interino. Entonces, para Carranza, el panorama, la ruta crítica que debía seguir la revolución estaba muy clara y no estaba a discusión. Él entonces rechazó completamente los puntos acordados en el Pacto de Torreón. Y cuando algunos representantes del constitucionalismo quisieron también hacer lo mismo con Emiliano Zapata y fueron a visitarlo a las montañas del sur en una comisión en donde estaban gentes destacadas de la corriente constitucionalista como Juan Saravia, como Luis Cabrera, como Antonio I. Villarreal. A Zapata también le plantearon lo mismo, le dijeron: es necesario que los revolucionarios nos unifiquemos, que hagamos a un lado nuestras diferencias. Le fueron a proponer a Zapata que aceptara el Plan de Guadalupe y se llevaron una gran sorpresa cuando la posición de Zapata fue
también muy parecida, aunque desde su propio punto de vista, a la que les había dado Venustiano Carranza. Zapata también rechazó esas propuestas, les dijo que él de ninguna manera podía aceptar someterse al Plan de Guadalupe, porque era un plan absolutamente político, que no trataba en absoluto la cuestión social, y porque para Zapata también la ruta crítica y el programa de la revolución estaban perfectamente claros y no estaban sujetos a discusión y estaban definidos en el Plan de Ayala. Entonces, cuando a Zapata le dicen que acepte someterse al Plan de Guadalupe, Zapata les dice que no, que lo único que puede resolver las diferencias entre ellos es que el constitucionalismo se someta al Plan de Ayala. Entonces hay dos posturas muy claras, muy firmes, en donde no está a discusión, no es motivo de ninguna negociación, ni el Plan de Guadalupe por parte de Carranza, ni el Plan de Ayala por parte de Emiliano Zapata. Ante estas circunstancias, ante este empantanamiento, también tuvo lugar una última iniciativa de Álvaro Obregón, que fue en dos ocasiones en el mes de septiembre de 1914 a meterse a la Boca del Lobo, a la guarida de Pancho Villa en Chihuahua, a tratar de convencerlo de que había que impedir la guerra entre hermanos, que se podían encontrar soluciones, y también de manera muy pragmática, Álvaro Obregón, que ya por entonces se había convertido en el segundo hombre más importante dentro del constitucionalismo y que iba empezando a mostrar algunas de las enormes habilidades políticas de las que más adelante haría gala, con una enorme ambición, con un gran pragmatismo y también con una cierta carencia o flexibilidad muy amplia de principios para tratar de contentar a Francisco Villa. Estuvo de acuerdo desde septiembre de 1914 en Chihuahua en hacer a un lado a Venustiano Carranza. En estas condiciones, entonces, como de empantanamiento, de tensiones no resueltas, de buenas intenciones, pero de diferencias objetivas que están empezando a ponerse sobre la mesa, Carranza toma la iniciativa y de manera unilateral, por su cuenta, convoca a una junta de generales, gobernadores y jefes políticos del constitucionalismo en la Ciudad de México para discutir dos temas. En primer lugar, definir cuál debe de ser la fecha para celebrar las elecciones federales en las cuales se elegirían a los poderes públicos, al Poder Ejecutivo de la República, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, y también para definir el que tenía que ser el programa mínimo de gobierno, las medidas más urgentes que la revolución tenía que poner en práctica ya, una vez que había conquistado el poder central. A esta junta en la Ciudad de México solo asisten representantes constitucionalistas. A esa junta no va el villismo y tampoco va el zapatismo. Y esa junta se reúne en la Ciudad de México
del 1 de octubre al 5 de octubre de 1914, y es una reunión, aunque pequeña, muy importante y muy ilustrativa, porque en esa reunión aparecen algunos de los principales problemas y contradicciones que van a estallar en las semanas siguientes. En esa junta que tiene lugar en la Ciudad de México a principios de octubre, hace casi 100 años, Carranza le entrega el poder a esa asamblea. La asamblea no estaba preparada para recibir el poder, se sorprende y no sabe qué hacer. En esa reunión, el principal representante de Venustiano Carranza fue ni más ni menos que Luis Cabrera, uno de los intelectuales más lúcidos y más brillantes de la Revolución, que de una manera muy hábil logra que la asamblea, sorprendida y que no tiene respuesta ante la entrega del poder que le hace Carranza a ella, ratifique a Venustiano Carranza como jefe del ejército constitucionalista y como encargado del poder ejecutivo de la República, y les pide que comiencen a definir cuáles tienen que ser las reformas más urgentes de la Revolución. Carranza se presenta y lee un discurso en el que hace la propuesta de cuál considera él que debe ser el programa mínimo de gobierno que se tiene que aplicar de manera inmediata. Pero el otro gran problema que ocupa la mayor parte del tiempo de esa reunión en la Ciudad de México fue un tema que sacaron a colación Álvaro Obregón, Eduardo Hey, sobre todo, que eran quienes llevaban la voz cantante por parte de los generales constitucionalistas, que de manera muy clara, muy enfática, señalan que en esos momentos de discusión de cuál debe ser el rumbo de la revolución, los únicos que tienen derecho a discutir y resolver sobre esos trascendentales temas son los militares. Que los civiles, por muy brillantes que sean, como es el caso de Luis Cabrera, y casi se lo dicen con todas sus letras, no tienen la calidad moral para discutir el rumbo de la revolución porque no han luchado en los campos de batalla, porque no se lanzaron a defender con las armas en la mano al gobierno maderista, y porque muchos de ellos que eran diputados en la legislatura, la famosa 26 legislatura que se eligió en 1911 y que acompañó al gobierno constitucional de Francisco I. Madero, porque muchos de esos diputados maderistas no denunciaron con la suficiente fuerza el golpe militar, y porque al haber permanecido dentro de la Cámara habían terminado legitimando al gobierno usurpador. Y ese era el caso de Luis Cabrera y era el caso de algunos otros destacados asesores de Venustiano Carranza. Entonces los militares, que ellos eran los que habían derrotado a Victoriano Huerta en los campos de batalla, decían que ellos eran los únicos que tenían derecho a discutir los temas centrales de la revolución y que solo ellos podían elegir al gobierno revolucionario. Por lo tanto, en esa reunión en la Ciudad de México, Álvaro Obregón y los demás generales constitucionalistas ganaron
apabullantemente, de manera abrumadora, las votaciones contra los civiles encabezados por Luis Cabrera, y decidieron que en esa asamblea no podían participar los elementos civiles y que esa asamblea de la Ciudad de México, como no tenía la participación de los villistas ni tampoco de los zapatistas, que tenía que suspenderse y que se tenía que volver a reunir en la ciudad de Aguascalientes el 10 de octubre, porque además ese era el pacto de honor que habían suscrito con Francisco Villa y que estaban dispuestos a cumplir. Entonces, de manera abrupta, una vez que ganaron las votaciones para excluir a los civiles de la discusión de la Asamblea Revolucionaria, los generales constitucionalistas deciden trasladarse en masa hacia la ciudad de Aguascalientes, que fue escogida como sede de esa Asamblea Revolucionaria precisamente por considerar que era una ciudad neutral, una ciudad que no estaba ni en poder de Villa, ni en poder de Carranza, ni en poder de Obregón, ni en poder de Zapata. De esa manera, el 10 de octubre de 1914 se reunió en Aguascalientes la asamblea más representativa de la Revolución Mexicana. Asistieron más de 150 delegados. Se había decidido que, siendo una asamblea militar, se iba a nombrar en cada uno de los ejércitos un delegado por cada 1000 hombres de tropa. Si el villismo tenía aproximadamente 60,000 hombres en armas en esos momentos, el villismo tendría derecho de mandar a 60 delegados. Y el constitucionalismo se suponía que haría lo mismo. Tal y como estaban las fuerzas de los ejércitos en esos momentos, se pensaba que podían estar muy equilibradas las fuerzas, y sin embargo el constitucionalismo tenía mayoría, pero no era una mayoría tan abrumadora. Sin embargo, cuando llegan a Aguascalientes, se encuentran con la sorpresa de que de los 155 delegados, solo 37 son villistas. El villismo envió a 37 delegados que representaban a 37,000 hombres en armas. Y sin embargo, el constitucionalismo envió a más de 100 delegados, casi 120 delegados. Y eso lo que reflejaba es que si se hubiera respetado esa fórmula de que un delegado por cada 1000 hombres de tropas, entonces se suponía que el constitucionalismo debería de tener 120,000 hombres en armas en esos momentos, lo cual no era el caso. No llegaban a juntar ese número de elementos de tropa. Y muy pronto comenzó a ventilarse de que no se había respetado ese criterio y que había ahí muchos generales que eran generales pero que no tenían mando sobre 1000 hombres de tropa. Entonces había una sobrerepresentación del constitucionalismo. Y también muy pronto quedó claro que dentro del constitucionalismo, que ya se veía como un movimiento que no era homogéneo, que no era monolítico, que no mantenía la misma postura, porque ya se había visto que había diferencias entre Carranza y Obregón y Villarreal y Eulalio Gutiérrez y Lucio Blanco, y que si bien Carranza era sin lugar a duda el jefe indiscutible, en segundo lugar estaba Obregón, pero había muchos liderazgos que querían seguir creciendo y que querían sustituir tanto a Obregón como, si se podía, pues también sustituir a Venustiano Carranza. El constitucionalismo era el
ejército que se veía con mayor división interna, con mayores pugnas por el poder, con mayores enfrentamientos entre varios de sus más prominentes hombres militares. Y de esta heterogeneidad dentro del constitucionalismo, quienes tenían la mayoría en la Asamblea de Aguascalientes era este sector de militares con ganas de negociar con el villismo y de no enfrentarse con él, y que también estaban viendo que tal vez estaba cercano el momento de tener que hacer a un lado a Venustiano Carranza, y que muchos de ellos tenían la intención de sustituirse y de quedarse en el lugar de don Venustiano. Este era el grupo más numeroso, el que tenía la mayoría de los delegados, el que parecía estar más de acuerdo, y que si se iban a discutir los grandes temas nacionales y si se iba a elegir un nuevo gobierno, este era el grupo que sin duda iba a ganar las votaciones. Entonces era muy probable que ese grupo fuera el que se impusiera como el nuevo poder de la revolución. En la Asamblea de Aguascalientes, aunque les digo, solo se reunió un poco menos de mes y medio, tuvieron lugar discusiones fundamentales, centrales. Voy a referirme a algunas de las más importantes. Una primera resolución fundamental que tomó la Asamblea Revolucionaria fue asumir la soberanía. Desde el principio, los delegados revolucionarios en Aguascalientes se dieron cuenta de que ellos tenían la representación nacional, que no había nadie que fuera más representativo que ellos, que eran los representantes de una revolución triunfante y una revolución armada. No había quien los pudiera desafiar. Ellos tenían el poder, tenían la fuerza, pero tenían también la legitimidad. De manera parecida en algunos aspectos a lo que ocurrió con la Asamblea Revolucionaria Francesa, cuando se reúnen los estados generales, que también inmediatamente la Asamblea Francesa asume el poder, asume la soberanía, se declara como el poder soberano de la Francia revolucionaria. Aquí en México se hace una cosa parecida, y cuando uno lee los debates de la convención, las intervenciones de algunos de los delegados que realizan discursos realmente extraordinarios, algunos de ellos llenos de erudición, de brillantez oratoria, se advierte cómo la Asamblea Francesa es un referente permanente. Muchos de los delegados que van a la convención o estudiaron en Francia y conocen bien a la revolución madre de todas las revoluciones, la de 1789, o han leído mucho, o es gente culta que conoce la historia, que la domina, que tiene muy identificados a los acontecimientos y a los personajes, y que utiliza con frecuencia a la Asamblea Francesa como guía, como orientación. En parte por eso,
Pero no solo por eso, y eso no es lo importante, yo creo que lo importante es que ellos se dan cuenta de que son el principal poder en la República en esos momentos, deciden asumir la soberanía. Y consecuentemente, al asumir la soberanía, pues la tienen que hacer realidad. Una cosa es declararse el poder soberano y otra muy distinta es hacer realidad que se es el poder soberano. Entonces, de manera lógica, el siguiente paso para hacer efectiva la declaración de la soberanía, pues es ejercer el poder soberano. Y entonces la Asamblea decide, y esta también es una de las resoluciones de mayor trascendencia histórica, decide hacer a un lado a los tres grandes caudillos de la revolución. En unas discusiones muy tortuosas, muy álgidas, muy prolongadas, finalmente los delegados a la convención deciden que para poder avanzar en la unificación de las corrientes es necesario que cada una de ellas haga a un lado a sus grandes caudillos. Es decir, que el constitucionalismo tiene que prescindir de Venustiano Carranza, que el villismo tiene que decirle adiós al Centauro del Norte y que el zapatismo, si quiere seguir avanzando en la unidad de la revolución, tiene también que desprenderse del caudillo del sur, de Emiliano Zapata. Esta es una decisión de la mayor trascendencia y que también es un problema que se presenta en algún momento en otras revoluciones. Nada más para poner un parangón, un símil, hagan de cuenta que en el momento más álgido de la revolución bolchevique, los delegados revolucionarios hubieran decidido que para seguir avanzando en su revolución tenían que deshacerse de Lenin, de Trotsky, de Bukharin, o que se hubiera hecho lo mismo en la Revolución China con Mao Zedong, o que los cubanos le hubieran dicho a las primeras de cambio adiós a Fidel y al Che. Es de este calibre la decisión que tomó la Asamblea en Aguascalientes, hacer a un lado a los tres grandes caudillos, como si la revolución se tuviera que deshacer de sus padres fundadores. Después de haber resuelto esta determinación trascendental, la Convención de Aguascalientes procedió a nombrar a el gobierno de la revolución. Y aquí, si habían surgido problemas en hacer a un lado a los tres grandes caudillos, aparecieron más y mayores problemas a la hora de elegir quién debía de ser el presidente de la República. Como les había comentado, la mayoría en la Asamblea la tenía el grupo que comandaba
Álvaro Obregón. Y este grupo se había puesto de acuerdo desde antes para impulsar la candidatura de Antonio I. Villarreal, que en esos momentos era el gobernador constitucionalista de Nuevo León y uno de los principales jefes revolucionarios del Ejército del Noreste. Todos los constitucionalistas se habían puesto de acuerdo en nombrar a Villarreal como el nuevo presidente de la República y habían hecho proselitismo. En los primeros días había surgido también otra candidatura fuerte dentro de esta corriente, la del general Eduardo Hey, pero que cuando se dio cuenta de que no contaba con el respaldo de la mayoría de sus correligionarios, él mismo decidió retirarse de la contienda y de manera significativa Álvaro Obregón no estuvo impulsando su propia candidatura. Y es una cosa un poco sorprendente porque Álvaro Obregón era quizá el que llevaba la batuta de las posiciones del constitucionalismo, era el que comenzaba a mostrar mayor olfato y habilidad política. Todavía no era el gran general que pocos meses después va a demostrar que era el más brillante de la revolución, sin lugar a duda, pero todavía no mostraba ese enorme talento político, ese enorme talento militar, aunque sí comenzaba ya a verse el genio político que también lo caracterizaría. Y sin embargo, Obregón yo creo que se dio cuenta de que no contaba con el respaldo pleno de la mayoría de los jefes constitucionalistas y sobre todo que no iba a contar con el apoyo de Venustiano Carranza, porque Venustiano Carranza ya se había podido dar cuenta de la ambición y de el pragmatismo de Álvaro Obregón, y creo que ya para esos momentos no le tenía confianza. Entonces creo que ni los más cercanos a Venustiano Carranza ni Obregón mismo habrían podido tener éxito si hubiera buscado él ser el presidente de la República, y por lo tanto él estuvo de acuerdo en apoyar a Antonio I. Villarreal. Y parecía que todo estaba ya decidido porque el constitucionalismo era enorme, mayoría era casi 4-1 sobre el villismo. El zapatismo todavía no se incorporaba plenamente a la Asamblea porque cuando llegan los delegados zapatistas llegan con dos condiciones: una primera, que la convención acepte el plan de Ayala, y una segunda, que se decida hacer a un lado a Venustiano Carranza, y solo hasta después de que se cumplieran esas dos condiciones ellos se incorporarían plenamente a la Asamblea Revolucionaria. Entonces, aunque los zapatistas estaban presentes, no podían votar, tenían voz, pero no tenían voto. Entonces, el constitucionalismo iba a ganar sin ningún problema la votación para elegir al presidente de la República, y parecía que la decisión estaba ya tomada. Incluso Vito Alessio Robles, un gran historiador que en esos momentos era un joven militar que había formado parte del Ejército Federal porfirista y que había renunciado y se había sumado a la revolución, y que fue como delegado a la Convención de Aguascalientes, y en esos momentos era muy cercano a la División del Norte de Francisco Villa, escribió un espléndido relato de esos días, en donde él además era el secretario
de la convención y por lo tanto, pues uno de los testigos y actores de primera mano de esos días cruciales. Y él escribió un libro que es una joya, una de las mejores obras historiográficas sobre esta etapa de la Revolución, que se llama justamente así, La Convención de Aguascalientes, y que es un libro que el INERM está reeditando y que aparecerá en la próxima semana. En este libro, Vito Alessio Robles escribió de primera mano su testimonio de lo que estaba ocurriendo en la convención y dice que estaba tan confiado Antonio I. Villarreal en que iba a ser ungido como presidente de la República, que en un momento de la asamblea, el 30 de octubre de 1914, en la tarde, se salió de la asamblea, de la reunión en el Teatro Morelos de Aguascalientes y se fue a su hotel a cambiarse, a ponerse su smoking y a ponerse la banda presidencial con la que iba a tomar posesión como presidente de la República. ¿Y cuál no sería su sorpresa que esa hora y media, 2 horas que estuvo fuera de la reunión, el panorama cambió radicalmente? Porque al entrar a la votación, cuando se propuso a la candidatura de Villarreal para ser presidente de la República, le preguntaron su opinión a los delegados zapatistas y Paulino Martínez, que era el jefe de la delegación zapatista, les dijo que el Ejército Libertador del Sur tenía la instrucción expresa de Emiliano Zapata de oponerse a la candidatura de Antonio I. Villarreal, que por lo tanto Villarreal no contaba con el voto ni con el apoyo y sí con el veto del ejército zapatista. Esta postura sorprende a la asamblea, sorprende también a Álvaro Obregón, quien pide un receso de media hora, y en esa media hora Obregón, hablando con los jefes de las otras corrientes, construye una candidatura alternativa y logra que la mayoría de los constitucionalistas respalden a Eulalio Gutiérrez como presidente de la República. Eulalio Gutiérrez es electo presidente por la convención en la madrugada del 1 de noviembre de 1914 con el voto de la mayoría de los delegados constitucionalistas. La División del Norte no votó por Eulalio Gutiérrez, pero tampoco votó por un delegado villista, sino que propuso a un general constitucionalista de Sonora, el general Juan G. Cabral, que tuvo los 37 votos de la División del Norte, y el zapatismo no pudo votar porque no tenía derecho a voto, y de esta manera fue electo Eulalio Gutiérrez como presidente de la República. Parecía el triunfo de la convención, parecía la consecución
de los objetivos que se había propuesto, parecía que estaba haciendo efectiva su soberanía, parecía que había avanzado en definir de una manera clara quién iba a ser el jefe del nuevo gobierno, y también había comenzado ya a sentar las bases de lo que iba a ser el programa del gobierno de la revolución. Parecía, pues, que la Convención de Aguascalientes había cumplido plenamente con sus objetivos. Parecía el momento del triunfo, el momento final. Y sin embargo, este panorama alentador, lleno de esperanzas, se descompuso en unas cuantas horas. Venustiano Carranza, en cuanto comprendió que la Asamblea Revolucionaria se le había ido de las manos, que había votado por su destitución y que había elegido a un nuevo presidente de la República que no era él, la desconoció, llamó a su gente más allegada, a los delegados que le eran más afines, para que se salieran de la asamblea, para que la abandonaran y para cerrar filas en torno a él, para enfrentar a la convención por la vía de las armas. Y Emiliano Zapata también dijo que la convención no había cumplido con lo que él había pedido de hacer a un lado a Venustiano Carranza, y que por lo tanto la convención tenía que hacerle la guerra a Venustiano Carranza. Entonces, de esa decisión de hacer a un lado a los tres grandes caudillos, pues la convención podía haberlo hecho y lo hizo, pero no lo pudo llevar a cabo porque dos de los principales, Carranza y Zapata, dijeron que no aceptaban la decisión de la convención. Carranza porque no estaba de acuerdo y porque había decidido enfrentarla, y Zapata porque decía que pues, no habían podido quitar a Carranza, entonces que cómo podía él reconocer la autoridad de la asamblea que no había sido capaz de eliminar al primer jefe. El único de los tres grandes caudillos que sí aceptó la decisión de la asamblea, que sí aceptó que lo hicieran a un lado, y que no solo eso, sino que en uno de esos arranques que eran tan característicos de Pancho Villa, le mandó decir a la asamblea por escrito que no solamente estaba de acuerdo en renunciar a la jefatura de la División del Norte y en entregar el mando de sus fuerzas a la convención, sino que él proponía que tanto a Carranza como a él los fusilaran. Y no era fanfarronería, la verdad es que sí, él estaba convencido y era sincero en eso, así era Villa. Y lo hubiera hecho, se hubiera dejado matar si la convención le hubiera tomado la palabra. Y él sí entregó las fuerzas a su mando, sí entregó el mando de tropa a José Isabel Robles, que fue el general encargado por la convención para recibir el mando de la división. Entonces, este escenario ideal de una asamblea revolucionaria que asume la soberanía, que elige un nuevo gobierno y que decide hacer a un lado a los tres grandes caudillos, pues en la práctica no lo pudo cumplir, porque Carranza y Zapata no se subordinaron, no acataron su resolución, porque Villa sí lo hizo, pero al desafiar Carranza a la convención y al llamar a sus hombres a enfrentarla, pues el nuevo gobierno de Eulalio Gutiérrez
pues no le quedó de otra más que recurrir a su general más prestigiado y más hábil, al que tenía más fuerza y al que más seguían, que era Pancho Villa. Entonces, aunque la convención había hecho a un lado a Villa, y Villa sí se había hecho a un lado y había entregado el mando de sus fuerzas, pues la convención tuvo que llamarlo nuevamente para que encabezara la lucha militar contra el desafío de Venustiano Carranza. Y pocos días después de esa sesión histórica del 1 de noviembre, en donde se eligió al presidente de la República y se votó por la separación de los grandes caudillos, la convención se había escindido, se había fracturado y estaba a punto de iniciar la guerra civil entre las corrientes revolucionarias, una guerra fratricida, una guerra entre correligionarios, una guerra entre gente que había luchado hasta esos momentos por los mismos objetivos y que se iba a despedazar en los campos de batalla, en las batallas más sangrientas, más crueles, de mayores dimensiones de toda la revolución, en donde se definió precisamente quién era el triunfador del proceso revolucionario. Las batallas del Bajío, en donde Álvaro Obregón le ganó la partida a Francisco Villa, y que esa fue la victoria que selló el destino de la revolución, pero que selló también el destino de la convención y selló también el destino del villismo y del zapatismo. Pero este es motivo de otra sesión en este coloquio que se está organizando aquí. Muchísimas gracias.